Kaixo, ongi etorri, bienvenida, Lorena. Hoy queremos compartir con Lorena Bertino, psicóloga sanitaria, una conversación para entender un poquito más cómo se construye la personalidad de nuestros hijos e hijas. Lorena, ¿cómo se construye la personalidad? Lo que hoy sabemos con claridad es que la personalidad se construye en relación. En relación desde la mirada más pequeñita, que puede ser la relación de la mamá o el cuidador primario con el bebé, incluso dentro del vientre materno. Hay estudios que nos muestran que la satisfacción conyugal es un indicador muy importante para cómo se establece el vínculo con el niño o la niña. Es decir, no todo se reduce a la mirada de quien cuida directamente, que quien cuida esté siendo cuidado y esté en un buen ambiente es muy significativo. Entonces, lo que hablábamos es que ningún hijo en realidad tiene la misma familia, ¿no? Y luego, por otro lado, es muy habitual que los hijos tengan que diferenciarse en roles para poder tener la atención, ¿no? Si tal hijo tiene tal habilidad, pues el otro desarrolla una habilidad diferente, ¿no? Entonces creo que es un poco mito la idea de que los hijos se pueden criar en exactamente el mismo contexto. Que incluso esto está visto en mellizos o en gemelos, en donde se ve que, por ejemplo, las reacciones del bebé destapan cosas distintas en quien le cuida, ¿no? Por ejemplo, si un bebé de los dos llora mucho y esto a la mamá le genera angustia, ¿no? Igual le brinda una atención pensando que este bebé es más frágil que su hermano, que genera una diferencia. O sea, es un ejemplo tomado al azar, pero que para mostrar que es diferente siempre cómo se ejerce la parentalidad con un hijo o con otro. Siempre se supo que la personalidad se construía entre lo biológico, lo que uno trae, la carga genética, y el ambiente, pero no se sabía, como hasta hace poco tiempo, qué efecto tiene el ambiente. Hoy en día sabemos que es mucho más que una influencia. Las relaciones influyen en la anatomía y en la fisiología del cerebro, o sea que estamos hablando de que el ambiente tiene un peso importantísimo. Cuando el bebé humano nace, a diferencia de otras especies, no puede sobrevivir sin cuidado, ¿no? Entonces, nace con un sistema de apego para poder establecer una relación que le brinde la cobertura de necesidades que tiene. Esas necesidades van a ser bien físicas en el inicio, hambre, sueño, sed, y luego van a ir complejizándose a cuestiones más de interacción, de miradas, donde necesita de otro que haga esa estimulación. Entonces, lo que sabemos es que el modo en el que se da este cuidado va a ser, no te diría determinante, pero sí muy, muy importante respecto a cómo se va a desarrollar la personalidad y la salud mental de este niño o de esta niña. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Yo a veces hablo de mamá porque estadísticamente son quienes más cuidan de los bebés, ¿no? Pero cuando me refiero a mamá me refiero a la persona que cuida. Es un proceso en el cual la mamá trata de entender cuál es la necesidad del bebé. En ese sentido es como que le presta su mente, ¿no? Tratar de entender, por ejemplo, el bebé llora. ¿Por qué llora? Tiene frío, le duele algo, tiene sueño y no puede dormir. Y en ese proceso de mentalizar, que llamamos los psicólogos, ¿no? De ponerte en la cabeza, en la mente del bebé y tratar de entender qué necesita, va satisfaciéndolo. Entonces, a medida que esa coordinación es positiva, el bebé se calma. Si esa coordinación no está, no puede calmarse. Yo antes te decía incluso en el vientre materno, porque fíjate que hay estudios que hablan de cómo una mamá que se encuentra deprimida, por ejemplo, desarrolla niveles hormonales estresantes, por decirlo de algún modo, que pasan al líquido amniótico. El bebé traga de 4 a 5 litros de este líquido diariamente y esto influye ya en cómo nace o en las condiciones en las que su cerebro nace, ¿no?
Entonces, bueno, lo que vamos viendo es que hay dos variables en este momento que son muy importantes. Una es la sensibilidad del cuidador, que esto es lo que hablábamos de poder ponerte en la mente del bebé y entender qué puede necesitar. Cuanto más fina es mejor, ¿no? Y siempre que hablamos de esto hablamos de patrones, es decir, no existe un cuidador que pueda responder el 100% de las veces adecuadamente a todas las demandas del bebé, ¿no? Y la otra característica es la disponibilidad, es poder responder prontamente. ¿Qué es lo que esto va configurando? Dos cosas. Primero, ¿cuánto yo puedo esperar al ser cuidado o al ser atendido? Si esto va a existir o no va a existir, desarrolla como una especie de expectativa que evidentemente en este periodo es muy rudimentaria y se va complejizando. Y por otro lado, una idea de sí mismo, de cuán válido soy yo para ser o no ser atendido. Y acá están como los inicios de lo que va a forjar la autoestima, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que se han hecho muchas investigaciones que han visto que hay distintos modos de atender a esta demanda de los bebés y de los niños y niñas. Entonces está el modo que se llama apego seguro, que es en el cual las necesidades del niño en general están siendo cubiertas, y luego hay otro tipo de apego donde esta cualidad no se da. Por ejemplo, imagínate que un niño tiene hambre, no es alimentado, tiene sueño, no es ayudado a dormir, tiene dolores, no es atendido. Entonces lo que va a desarrollar es una expectativa de no poder esperar, ¿no? A la vez que una imagen de sí de no ser alguien suficientemente válido como para ser atendido, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante hablar de esto porque es importante que conozcamos lo importante que es, valga la redundancia, atender a estas necesidades iniciales. Hay estudios, por ejemplo, que hablan de cómo ante catástrofes naturales, por ejemplo, los niños que tienen un apego seguro lo pueden elaborar mejor, y hay investigaciones que corroboran cómo presentan niveles mucho más adaptados en edades preescolares, menos disturbios en el comportamiento, más facilidad para pedir ayuda cuando la necesitan, más facilidad para intimar en las relaciones, para poder confiar en el otro. Y luego se vincula a muchos aspectos que ya en la adolescencia aparecen más claramente, como un mayor control de impulsos, una mayor tolerancia a la frustración, una autoestima más alta, o sea que son aspectos muy importantes.